Navarro, distinguidísimo Andrés Navarro, haya aceptado la invitación a venir aquí a la opción de la mañana. Aquí está el profesor William Capellán, está el señor Michael Miguel Holguín. Para quienes no saben, el señor Andrés Navarro fue ministro de Educación, también fue canciller de la República. Es una persona un militante muy importante del Partido de la Liberación Dominicana, fue aspirante presidencial, aspirante. Al final, la dedografía que hubo en ese momento no permitió que usted fuera el candidato, y tal vez usted va a decir, no, no es así, está bien. Bienvenido, don Andrés Navarro. Es una materia que se estudia en la escuela, bienvenido, Patricia Pérez Díaz. Muy buenos días. Buenos días, Patricia, William, Michael. Muchísimas gracias por invitarme a este Andrés, es una nueva materia ya. Usted que sabe de educación. Las encuestas decían que era él. Sí. Y que Gonzalo. La introducción de Patricia vino con sus regalitos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bueno, un placer estar tempranito con ustedes este miércoles, y bueno, saludo, buenos días a toda la ciudadanía que sigue este programa. Mire, usted sabe que yo me estoy enamorando del político de experiencia. Antes uno se enamoraba del político un nuevo político, una nueva cara, un nuevo discurso. Yo me estoy enamorando. ¿Cómo es? Que se pega un poquito más, don Andrés. Yo me estoy enamorando del político de experiencia. O sea, después que ya tú tienes una experiencia de Estado, claro, pasó ese primer periodo, te vas a tu casa tranquilo y como que rearmas de nuevo conceptos y experiencias. Hay tiempo también para reflexionar. Sí. Para don Andrés Navarro, que tiene muchos años, yo lo conozco, la referencia primera de don Andrés es Ciudad Alternativa. Ahí que yo lo ubico. De Ciudad Alternativa, el fogoso dirigente de la sociedad civil al político. ¿Cómo ve usted la política ahora y la República Dominicana hoy, que es miércoles? Michael, en todo este trayecto que he tenido de experiencia en la vida política, que vengo de la sociedad civil, ¿no? Trabajando con las comunidades, como tú sabes, cada día estoy convencido de que vale la pena incursionar en la política con propósito, claro está. A veces yo comparo el quehacer político como especie de un pantano, donde hay situaciones en las que tú tienes que caminar sin saber qué pisas, y por tanto debes caminar con prudencia, ni tan lento que te hundas, ni tan rápido que te embarres. Y esa experiencia es lo que convence a uno de que para que un país pueda disfrutar de un estado de derecho, de un clima de paz, predominantemente de paz, es necesario la buena política, el buen ejercicio. Y la buena política implica tener propósitos que sean colectivos, no individuales. Así es que ahora en esta etapa que estoy viviendo como dirigente de un partido de oposición, también tengo que expresarle a usted y a toda la ciudadanía que para mí es una gran satisfacción, después de haber salido del ejercicio público con la salida de nuestro partido, el Partido de la Liberación Dominicana, ver que en esos mismos espacios donde nosotros dirigíamos, despachábamos las políticas públicas, hay otros dominicanos y dominicanas. Que la democracia nos demuestra que el poder no es absoluto, que no es permanente, y que las instituciones no son propiedad de uno. Claro, eso incluso me hace sentir bastante, llega ahí producto de una reflexión profunda, ¿verdad? Claro, sí. me hace sentir también orgulloso del país que tenemos, que hemos construido. Tiene muchísimos defectos, pero lo hemos construido nosotros, y a veces esos defectos no nos permiten valorar las grandes cosas que hemos logrado. Cuando vemos lo que está pasando en América del Sur con la democracia, en América Central, la inestabilidad. Entonces, también si ustedes, social, uno comienza a decir, oye, a pesar de todas las dificultades, de los defectos, de los errores, realmente los dominicanos hemos tenido muchos aciertos en la construcción de nuestra democracia. Don Andrés Navarro, sepa, se lo digo de ahora que lo tengo enfrente,
que me ha tocado entrevistarle en otras ocasiones. Siempre le he visto como una persona muy sosegada, de muy buen trato también, muy educado, y eso lo quería decir. Gracias. Pero mire, viene un ramplimazo ahora. ¿Ah, sí? Sí, porque el Partido de la Liberación Dominicana ayer fijó posición que muchos entienden le han quitado la alfombra al señor ex procurador general de la República, señor Jean Alain Rodríguez. Pues, como usted sabe, está siendo sindicado como el cabecilla de una red que supuestamente desfalcó por más de 6.000 millones de pesos al Estado Dominicano. Y ya aquí mismo he dicho también que la Procuraduría está encargada de dilucidar con notas de prensa toda la acusación que pesa sobre él y el entramado de corrupción en la operación Medusa. El PLD ayer dijo que no se van a distraer. ¿Cree usted que, claro, usted forma parte, pero cree usted que sea esa la respuesta adecuada en un momento como este, donde ustedes como principal partido de oposición estén dándole en la cabeza y decir, no nos vamos a distraer? La responsabilidad es individual, como que no les afecta a ustedes. Las declaraciones de algunos de nuestros dirigentes ayer con respecto precisamente al caso denominado Medusa, es la misma posición que tiene el comité político desde que comenzamos el ejercicio de la oposición y que se iniciaron algunos procesos judiciales. Es el primero ratificar ante la población dominicana que nosotros auspiciamos el ejercicio adecuado de la ley, en este caso de la justicia. Lo que siempre hemos estado también reclamando es el debido proceso en cualquier situación que sea judicializada. Ustedes saben que al inicio de este gobierno se quiso montar un espectáculo, violando todo tipo de detalles en el debido proceso. En la medida en que hemos hecho estas denuncias, ya la acción, especialmente del Ministerio Público, está siendo más concienzuda, más prudente en el manejo de los casos. No sabemos si es porque se dieron cuenta de que no estaban incumpliendo el espíritu específico de la ley y de los procesos, o si es porque en la medida en que van hurgando se dan cuenta que el mismo partido de gobierno, figuras del gobierno, están implicados en los casos que ellos están construyendo. En el caso del PLD ha mantenido esa posición firme. La responsabilidad en cualquier situación judicial es individual. Y nosotros lo que esperamos es que se respete la presunción de inocencia, no importa si es del PLD o es del PRM el imputado. En este caso, pues, ahora ustedes han visto que de lo que se trata es de el conocimiento preliminar de la acusación. Lo que van a hacer el juez ahora, Martínez, encargado de conocer esta audiencia preliminar, es el juicio de las pruebas, no de los imputados. Exacto. Y en esa situación debemos esperar cuál es la conclusión del juez Martínez en torno a las pruebas que ha presentado el Ministerio Público. Así es que no ha cambiado. Estas declaraciones son exactamente la misma línea de posición que ha tenido el comité político desde el inicio. Se ha establecido ya, y lo tienen muchos países, la figura esta del delator premiado. El delator premiado. Sí. Voy a poner el ejemplo que es infausto, lo voy a poner, a nosotros nos acusan a los 4, pero yo digo, no, yo voy a declarar, pero con tal de que me manejen mi caso con un poco más de condescendencia. Y que si me tocan 20 años, que me pongan 10 u 8 y se negocia. Para yo declarar en contra. Este señor que está detenido en España, él ha sido un hombre que ha cantado una ópera de Giuseppe Verdi, con relación, siendo la mano derecha del procurador, del ex procurador, el señor Jean Alain Rodríguez. ¿Cómo te ve esta figura que para muchos es incómoda, incluso la ven como con un signo de traición, pero que desde el punto de vista del derecho es muy bien utilizada esa figura, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es clásica la figura del delator premiado? ¿Cómo usted ve esto desde el punto de vista jurídico?
Bueno, son estrategias que utiliza el Ministerio Público o los ministerios Los públicos ministerios. en todos los países prácticamente para ir construyendo un expediente, identificando evidencias y después convirtiendo estas evidencias en prueba frente a al sistema judicial. Yo lo que sí siento es que todo el que esté ejerciendo una función debe asegurarse de actuar en el marco de las normativas y de los procedimientos. Y también verificar quiénes están laborando con ellos. Ahí no quisiera hacer juicio de valor sobre esa figura en particular. Sí es una estrategia que es conocida, como bien William tú has planteado, y hay algo que es clave, que es importante que la ciudadanía, incluso aquellos que están incursionando en la política, sepan. Cuando usted está ejerciendo una función pública, debe ser sagrado el respeto a los procedimientos, tanto de las normas como de las leyes. Porque cuando usted se equivoca en los procedimientos es susceptible de ser ya judicializado. Hay detalles, escúchame, hay detalles. Por ejemplo, si yo te contrato a ti, Michael Miguel, para que tú me transportes tal cosa, y hay un contrato de transporte y a ti se te asignan tantos millones de pesos, tú no cumples con la labor de hacer ese transporte y al mismo tiempo tú usas ese dinero y lo compartimos tú y yo que tratamos el acuerdo. Cuando se trata de ese tipo de figura, no sé si usted habrá tenido la experiencia, ¿qué mecanismo existe para probar ese tipo de culpabilidad o para darle validez a ese tipo de prueba? Porque a veces se hacen pagos en efectivo, como hay una acusación, unos sacos de dinero en la Procuraduría. Fundas negras. Sí, fundas negras, llenas de dólares. Es porque yo no tanto que usted se comprometa, sino escuchar una opinión suya con relación a ese mecanismo. Hoy las leyes que propició el PLD en sus gobiernos y cuando tenía el control de en la Cámara de Diputados, sí. Una mayoría, que tenía mayoría. El conjunto de leyes que se aprobaron en los periodos del PLD ya hacen inviable que en materia de gestión de políticas públicas usted pueda usar efectivo. De hecho, como principio legal, ¿verdad? Sí, como principio legal, con los correctos procedimientos. Exacto. De hecho, ya el establecimiento de la cuenta única del Estado. Acuérdense que antes de llegar el PLD al gobierno, cada institución, cada ministerio, cada dirección tenía cuentas propias, sí. Y los ministros firmaban cheques. Eso es ya imposible. Si usted hace algo fuera de ahí, entonces está fuera del proceso y es imputable, ¿no? Eso es. Navarro, gracias. Yo estoy muy decepcionado del comité político del PLD. Sí. Muy decepcionado. Inclusive si puedo categorizar como errores algunas cosas que hizo en el final de su proyecto presidencial Danilo Medina, yo creo que es culpa del comité político del PLD. Porque el comité político del PLD, en los años 80, cuando yo fui PLDista, era una verdadera estructura, con compromiso, una cosa hermosa, el PLD. Sin embargo, el comité político se fue flexibilizando, se abrió. Rafael Paz lo hacen miembro del comité político y una vez se va. Que eso era impensable, que alguien que tuviera la dicha de entrar al comité político, al poderoso, que lo consagraran, un muchacho viejo que no sabe nada. A Rafael que me perdone. Pero estoy comparándolo con el poder que tenía, con la dimensión que tenía ser miembro del prestigioso comité. Entonces, ese comité político dejó que Danilo hiciera lo que Danilo, el presidente de la República, actuara y ahí están los resultados. A mí no me está gustando y sigo con el comité político. ¿Usted es el comité político? Claro, sí. Claro que sí. El comité político. No, porque el comité político de ahora es medio raro.
Medio raro. Espérate. Está muy reconfigurado. Sí, tú ves gente que Michael. dice, ustedes comité político. No, en serio, don Navarro. Usted dice, ustedes comité político. Usted sabe lo que estoy diciendo. Entrar al comité político es una cosa terrible. No, eso era imposible. Ah, bueno, imposible. Entonces, oiga, ¿qué pasa? Ese comité político, que yo tengo que revisar los estatutos del PLD otra vez. Por ejemplo, yo no siento la presencia del comité político. Y para mí el PLD caminará bien. Sí, solo sí, ese comité político camina bien. Bueno, pero Michael, vamos a Pero ver. déjeme decirle, Sí. Margarita con una chercha ahí, con una chercha ahí, para visibilizarse, y que bailando dembow. O sea, eso no es el PLD. El PLD tiene que volver a Juan Bosch y a sus fundamentos. ¿Qué yo quiero decirle? Discúlpeme que me entiendan mucho. El PLD debe tener proyectos, tiene que presentar proyectos a esta nación. Ya tiene experiencia. El PLD. Entonces como que yo veo como que Abel nada más tiene un solo tema, los haitianos. O sea, es el PLD, ¿hacia dónde que lo vamos a llevar? Mira, Michael, está partiendo de una estructura, de un comité político que, como bien dices, en los años 70, en los años 80, tenía un carácter, tenía una imagen. Un rigor. De Eso era una logia. de un rigor. Bueno, pero precisamente eso hoy en día no es positivo. No es positivo. No es positivo. Hoy en día tenemos un comité político más amplio, somos 45, donde hay ya representación de la juventud. Hay un estamento del comité político que son jóvenes menores de 40 años y tenemos una representación, digamos, de los diferentes estamentos, grupos etarios dentro de la dirección del partido. Entonces tenemos combinación de juventud y tenemos combinación de experiencia. Ya no somos dioses, gente que sea intocable. Y Michael, eso no debe verse como algo negativo, al contrario, como algo positivo. No somos omnipresentes. ¿Por qué? Porque este nuevo comité político ha estado dinamizando todas las estructuras de base del partido. Hoy en día nos encontramos en un proceso de transformación extraordinaria donde estamos involucrados todos los miembros del comité político. Entonces, ese culto a la personalidad que era propio de los años 70 y de los 80, se ha ido diluyendo, ya es más líquido el comité político. No es por ahí que yo Entonces, claro, si lo valoramos con ese parámetro, vamos a verlo, como tú dices, medio raro, pero es que esa rareza precisamente es el principal atributo que hoy en día tiene el comité político. Rafael Paz, un muchacho viejo, lo hicieron como miembro del comité político y se fue. Un error. Don Andrés Navarro, mire, ayer en el Congreso Nacional, la Cámara de Senadores, con su mayoría mecánica PRMista, dio paso al proyecto de ley de extinción de dominio, que deberá conocerse próximamente en la Cámara de Diputados. Bueno, lo hizo en primera lectura. Todavía no es definitivo, todavía por eso, tienen que deberá volverlo a conocer. Deberá conocerse en la Cámara de Diputados. No, deben volverlo a conocer porque fue en primera lectura, ¿no? Eso quiere decir que todavía hay que no es margen definitivo de y que hay un ajustes. exactamente. Sí. El PLD ha externado abiertamente su oposición a este proyecto, exponiendo algunas razones de que pudiera en lo adelante, incluso personas que tienen sus bienes de forma correcta, de forma lícita, que pudieran ser afectadas por intereses particulares. Perdón, Patricia, te puedo aclarar algo. Al contrario, el PLD ha apoyado. De hecho, la iniciativa original ¿No votaron a favor de este proyecto, no, porque hay un elemento, Patricia. Nosotros hicimos una rueda de prensa encabezada por nuestro secretario general, donde se estableció la posición del PLD de que apoyaba el proyecto. Pero no votaron a favor. ¿Por qué? Porque el PRM no aceptó la figura de la elusión fiscal. Y la retroactividad. Y bueno, y también el que no debe ser Dicen que están asustados, señor Andrés Navarro, que no, están asustados al ustedes, contrario, los lo que no queremos PLDistas, es, porque Patricia, entienden que pasa. muchas fortunas... Oye, mira lo que pasa. En política y especialmente en las estrategias legislativas, esto pasa también a veces en los consejos de regidores de los ayuntamientos. Sí. Cuando tú quieres que una norma no se aplique, ¿sabes lo que tú haces? Hace una norma y la prueba inaplicable. Con fallas. Y le hace creer a la población que tú eres el más puro de los puros con una norma que aparentemente es pura, pero es inconstitucional.
Entonces, ahora, ¿sabe lo que va a pasar? Si se aprueba como está. Porque, y no es nosotros como políticos que lo decimos, lo dicen los expertos también constitucionalistas, lo han publicado en diferentes medios. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la estrategia parece ser del PRM en el Congreso Nacional y del gobierno es vamos a aplicarla, vamos a aprobarla sabiendo que es inconstitucional para que quien la rechace llevarle ese muerto al Tribunal Constitucional. ¿En qué le conviene eso al PRM? ¿En qué le conviene eso que quede en un limbo la ley. Pero pero en un limbo. Pero ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia? ¿Y tú qué? Edúcame, don Andrés. Que quede en un limbo. ¿Por qué? Porque ellos están gobernando ahora. Y tú no sabes todo lo que pueda estar pasando ahí. Y esa ley no es para aplicarla en 2 días y después queda inhabilitada. Eso sigue. Al contrario, las leyes conforme a la Constitución tienen vigencia a partir de su promulgación, no antes. Entonces, la advertencia del PLD es diciendo, señores, eso se va a caer, nosotros queremos que se apruebe, pero de verdad, con sinceridad frente al pueblo dominicano. No con esta ilusión que ellos están vendiendo de que son muy serios y que quieren transparencia, pero en esa estrategia ya es muy conocida. Mire. Si tú quieres que una norma no se aplique, apruébala inaplicable. Que aparente ser perfecta. Hay un temor de la forma de aplicación. Vamos a suponer que se aprobó, don Andrés, y que de momento tenemos aquí una persona impecable, un Michael Miguel. Y Michael Miguel en 30 años de trabajo tiene una finca, tiene una empresa, es millonario, que se fajó 30 o 40 años y que usted lo puede rastrear. Sin embargo, de repente se podría cuestionar porque en una época tal vez o no pagó impuestos o hay algún punto oscuro. Y el cuestionamiento que hacen algunos juristas, pues yo he estado leyendo algunos artículos, es que eso podría afectar y que se podrían judicializar casos que técnicamente no entrarían. Pues yo le puedo dar, por ejemplo, una opinión. Yo soy abogado no en ejercicio, pero estudié leyes y a nivel bastante avanzado también. Y entiendo yo que en la ley de extinción de dominio lo que se debe incluir es casos que ya estén o hayan sido judicializados. Entonces, que eso se incluya en la ley de extinción de dominio, para que propiedades que familias han acumulado por añales no puedan ser afectadas, a no ser que aparezcan indicios contundentes, y entonces sí podrían serlo. Por ahí creo yo que está como quien dice, el cuidado que está presentando el partido, ¿o no es así? Sí, o sea, nosotros lo que el llamado de atención es que estamos haciendo. Cuando en logística, cuando usted está diseñando una ley, tiene que tener mucho rigor en que todos los términos de la ley, sus articulados, no contravengan los principios y mandatos constitucionales. Fíjense lo que ha pasado con la ley del régimen electoral. Es indispensable ya que hagamos un reajuste de esta ley, una reforma. ¿Por qué? Porque el Constitucional ha ido desmontando artículo por artículo. Hay muchos artículos ya que no tienen vigencia. Sí. Entonces, una ley tan delicada como la de extinción de dominio debe ser bien trabajada en el marco de la constitucionalidad. Ya. Por otro lado está el debate de si es ordinaria o si es una ley orgánica. Se dice que fue tratada como ordinaria por el momento. Una ley de esa naturaleza, y lo vemos en los artículos, como tú bien dices, William, de los especialistas, Sí. debe ser una ley ordinaria por la materia de que se trata. Finalmente, Una ley orgánica. don Andrés, ya el tiempo se nos agota. Yo quisiera saber a quién apoya usted como aspirante presidencial en la nominación a la presidencia del PLD y cuáles son las posibilidades reales que entiende usted tiene el PLD para obtener el poder en el año 2024. Patricia, yo soy parte de la comisión que organiza la consulta para el 16 de octubre. Sí. Por lo tanto, estoy equidistante de todos los proyectos de aspiraciones presidenciales en el PLD. Este es un proceso preciosísimo, un proceso que el PLD ha determinado debe permitir escuchar, participar a la ciudadanía,
para medir nosotros la simpatía de estos aspirantes presidenciales. Lo vamos a hacer el 16 de octubre. No ha cambiado la fecha. No, el domingo 16 de octubre de este año. Vamos a ir explicando poco a poco a todo el país cuál va a ser el método, dónde va a estar los centros de consulta, que es los lugares donde la población va a poder ir a participar y manifestar. La Junta Central Electoral nos está dando el apoyo, facilitándonos los equipos, porque la participación va a ser automatizada y eso nos va a permitir tomar decisiones en el PLD que sean cónsonas con lo que siente y prefiere la población dominicana. Brevemente, sacándolo de ese tema, sí. Yo anoté aquí, cuando usted se sentó ahí, ajá. Miedo a las pruebas nacionales. ¿Son útiles? ¿Ayudan? ¿Son necesarias? Yo pienso que es un error lo que se está haciendo en esta ocasión. Okay. O sea, todo lo que he visto en la prensa que ha explicado el Ministerio de Educación es un error. Esas pruebas nacionales que están comenzando precisamente en el día de hoy. Ayer. O en el día de ayer. ¿No? Se han aplicado bajando la vara. O acomodándola. Sea, acomodándola a los déficits que ya tienen los estudiantes por el inadecuado manejo del año escolar. Entonces, ¿podría yo decir que más que un error es penoso? Bueno, no quiero hacer como un juicio de valor así diciendo que es penoso, si es un error. ¿Por qué es un error? Porque si sabemos que nuestros estudiantes están deficitarios, no por culpa de ellos, sino por el mal manejo que hizo en la estrategia de una docencia especial en estas limitaciones de la pandemia, el Ministerio de Educación, ¿qué es lo que debió hacerse desde mi punto de vista? Las pruebas nacionales en este año debieron ser diagnósticas. Para saber realmente hasta dónde llegan los déficits en los aprendizajes de los estudiantes. Y que todos los estudiantes, para un poquito especificar, las pruebas nacionales, al final de cada uno de los niveles, son 4 niveles que tiene el sistema educativo, al final el sexto grado, ¿no? Que es la primaria, y el tercer grado de secundaria, que es el medio término, son pruebas diagnósticas, no son pruebas de certificación. Exacto. La única que es de certificación es al final de la secundaria. Esa de certificación, al bajar la vara, entonces tú no te das cuenta realmente cuál es la laguna del estudiante, porque tú le estás bajando. ¿Qué es lo que debió hacerse? Hacer las pruebas nacionales como la teníamos, con los mismos indicadores, sabiendo que los estudiantes no la iban a acreditar. Y entonces, con ese diagnóstico, a darle permitirles que vayan a las universidades, pero con el diagnóstico coordinar con las universidades un programa complementario para subsanar esos déficits. Pero ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que al bajar la vara, muchos estudiantes, la mayoría posiblemente, acrediten. Llegan a la universidad, pero nadie sabe cuál es su laguna. Y van a estar a expensa de unas universidades que no conocen las lagunas y lo van a evaluar en el estándar ordinario. Bajo un supuesto. Ahora, bajo un supuesto. Ya el tiempo se fue. Y quiero que usted, su experiencia, de un político sosegado, me gusta eso. ¿Qué tiene que hacer este país que ya entregó a ese sistema 4% de Producto Interno Bruto, que es buen dinero, para real y finalmente alcanzar esa educación de calidad, que es lo que necesita la República Dominicana? Michael, mira, no hay manera en ningún país del planeta, sí, señor, donde pueda usted mejorar la educación si no es con estrategias y políticas de Estado permanente. Esta intermitencia en las políticas públicas en el Estado Dominicano es lo que nos tiene a nosotros atrasados. O sea, ¿cómo puede ser que después de haber tenido un pacto por la educación, de haber diseñado un nuevo currículum basado en competencia, establecer una serie de estrategias, con el cambio de gobierno todo eso se haga borrón y cuenta nueva? Se desmontó. Entonces se desmonta.
de manera galopante, generando una campaña de descrédito con lo que se había hecho. Una cosa es que usted llegue al poder y haga las críticas necesarias para mejorar. Pero negar lo pasado es retrotraer al país. Y entonces, en esa lógica, y eso nos cabe a todos los partidos políticos, en esa lógica no es cierto que vamos a lograr una mejoría sustancial en la educación. Pero yo vi algunas entrevistas, vi algunas entrevistas que tienen que ver con profesores y estudiantes, y hay un abismo entre el sistema privado y el sistema público. Entrevistando a estudiantes, categóricamente decía el estudiante del sistema privado, estamos preparados y vamos a pasar. El del sistema público decía, vamos con miedo porque no sabemos qué va a salir. Porque lo que sale en la prueba no es lo que nos dieron en los contenidos. ¿Y cuál era la causa? El sistema privado manejó la tecnología porque casi todo fue a distancia. El sistema público no. Esa brecha tecnológica, ¿cómo el Estado va a lograr que el maestro del sistema público se meta en el sistema? Sí, en la parte tecnológica. Lamentablemente con esta opción que tomaron no van a poder hacer un diagnóstico científico real del margen de error que tienen los aprendizajes de los estudiantes. Y por eso les decía, era preferible que se le hiciera el diagnóstico con la prueba que teníamos, con los indicadores, y a partir de ahí hacer un plan de mejora, de remediación, en coordinación, de remediación, en coordinación con las universidades. Pues le agradecemos muchísimo a don Andrés Navarro, de verdad. Qué bueno que ha estado con nosotros aquí en La Opción de la Mañana. Don Andrés Navarro fue ministro de Educación, fue canciller, ministro de Relaciones Exteriores, es miembro actual del Comité Político y también, ¿cómo se llama esa organización que están organizando? La CONAP, la Comisión Coordinadora de la Consulta. Comisión Coordinadora de la Consulta de Aspirantes Presidenciales. Así es, del CONAP. PRD. My darling, qué fino. Nos quedamos la aquí coordina mismo. la compañera Alejandrina Germán y sabemos un grupo la maestra, como le dicen. El PLD sigue levantando cabeza. Vemos que los fines de semana el expresidente Danilo Medina. 8 años más, pero la gente no hubo tiempo para nos hacerlo. quedamos